Hola, buenas tardes. Mi nombre es Paula Sánchez, soy estudiante del séptimo semestre de la carrera de Psicología de la UNIAC y este trabajo corresponde a la unidad número 2 del taller de Historia Contemporánea. En esta ocasión, mi tema es la Guerra Fría. En este video quiero responder a la siguiente pregunta. ¿Cuáles habrían sido las contradicciones de la Unión Soviética que habrían llevado al colapso total entre los años 1989 y 1991? Para desarrollar esta pregunta me apoyaré en 3 películas. Primero, La muerte de Stalin, una película que fue estrenada en 2017. Segundo, El cuervo blanco, una película que fue estrenada en el 2019. Y la tercera es La sombra del pasado, una película que fue estrenada en el 2018. Estas 3 películas, aunque distintas en su formato y foco, comparten una mirada crítica y reveladora sobre las grietas internas del sistema soviético. Las analizaré desde la historia y también desde la psicología social, porque creo que el colapso de la Unión Soviética no puede explicarse por sí solo desde un punto de vista solamente geopolítico. Hay que entender qué le pasaba a las personas que vivían dentro de ese sistema. Mi tesis es que el derrumbe soviético fue antes que nada una consecuencia de contradicciones intrínsecas, no de la presión solamente occidental. En este caso, las 3 películas analizadas comparten 3 elementos fundamentales. En La muerte de Stalin, vemos cómo el terror político paralizaba incluso a los más altos funcionarios del partido. Nadie estaba a salvo, todos vivían bajo amenazas. Por lo tanto, era un régimen de terror. En la segunda película, El cuervo blanco, el bailarín Rudolf Nureyev encarna la imposibilidad de desarrollarse como artista y como individuo, un ser humano pensante. ¿Por qué? Porque estaba dentro de un régimen en donde era controlado incluso los movimientos que ellos hacían en sus bailes. Y en la película En la sombra del pasado muestran a una pareja que está viviendo en Alemania del Este. En este caso, Alemania del Este era bajo un satélite soviético. Ya aparece un régimen absolutamente vigilado, censurado y destruía todo tipo de creatividad de los individuos. En este caso, la creatividad de uno de los protagonistas, que era pintor. La problematización son las contradicciones intrínsecas. Ahora bien, ¿por qué esas representaciones cinematográficas importan históricamente en este análisis? Porque ilustran las contradicciones estructurales que el sistema soviético nunca pudo resolver. Por ejemplo, una de las contradicciones son el poder sin legitimidad. Según los apuntes del curso, el sistema soviético se sostuvo sobre un partido único y que excluía la disidencia, coartaba las libertades civiles y políticas y no tenía límites institucionales reales. Toda esta información está en el apunte de la unidad 2. Eso es exactamente lo que en La muerte de Stalin satiriza. Cuando desaparece el líder, el aparato se desnuda como un sistema de terror sin verdadero sustento institucional y queda el caos. En la película El cuervo blanco surge otra contradicción, la negación hacia la individualidad. Muestra con claridad cómo el sistema soviético prometía la realización colectiva, pero aplastaba cualquier tipo de expresión de individualidad que se saliera de la norma. En este caso, el bailarín Nureyev, en 1961, precisamente, él deserta o va en contra de este sistema porque no podía contener ese deseo de ser pleno, de ser un gran bailarín y libre. Esta contradicción es profunda. Un régimen que afirmaba servir al pueblo terminaba siendo incapaz de tolerar a las personas reales o las diferencias. Desde la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner, podríamos decir que el Estado soviético construyó una identidad colectiva pero tan rígida que expulsaba a quienes no encajaran o pensaran distinto, debilitando su propia cohesión interna. También tenemos simbolizado el agotamiento moral y económico que se da claramente en La sombra del pasado. Ahí se recorren décadas de vigilancias totalitarias que destruye vidas cotidianas. Esa misma vigilancia tenía un costo enorme. En los apuntes del curso se señala que hacia los años 80 la Unión Soviética estaba quebrada económicamente
y moralmente, con un ejército rojo que estaba absolutamente desprestigiado tras la guerra de Afganistán, una economía planificada, insostenible y revueltas crecientes en sus países satélites. Las reformas de Gorbachev, como la perestroika y la glasnost, llegaron demasiado tarde y abrieron grietas que el sistema no pudo controlar. Como señalaba Miller en el 2003, la Unión Soviética no colapsó por la presión de Reagan, que era el presidente de Estados Unidos en aquellos entonces. Colapsó porque sus propias contradicciones internas ya no tenían solución. Para sintetizar, las tres películas analizadas, La muerte de Stalin, El cuervo blanco y La sombra del pasado, puedo decir que no son solamente un entretenimiento histórico. Son documentos que a través del cine nos evidencian las contradicciones intrínsecas del sistema soviético, un poder que sin legitimidad institucional, la negación sistemática de la individualidad y el agotamiento moral, junto con el económico, de un régimen que nunca logró la integración real de sus ciudadanos. Desde la psicología social, estas contradicciones no son solo fallas de la política, son fallas en la relación entre el Estado y las personas. Un sistema que aplasta todo tipo de libertad desde lo individual y gobierna a través del miedo no puede sostenerse indefinidamente. Es por eso que tarde o temprano la realidad humana siempre se impone. El colapso de la Unión Soviética entre 1989 y 1991 fue, en ese sentido, un colapso desde la interna. Esto fue sacado de las referencias que acá ustedes ven, así es que agradezco mucho su atención. Muchas gracias.